Democracia participativa en Venezuela. La participación es un requerimiento ciudadano que se remonta políticamente muchos años atrás. Desde épocas anteriores y hasta el tiempo presente, la participación ciudadana es una variable categórica en los análisis de la democracia. En Venezuela, la participación como asunto comunitario ha estado retardada en el esquema de la gobernabilidad política del Estado, y solo en los últimos años se observa un intento de rediseño institucional con fines participativos, más allá del momento electoral, para poner en marcha políticas públicas tendientes a regular el conflicto social. Dado que los intereses de la clase política durante los años del Pacto de Punto Fijo eran otros, fue común observar cómo durante 40 años se hizo persistente el fenómeno de las clientelas, la desconfianza hacia los arreglos políticos, los procesos burocráticos viciados en todos los niveles del poder público, la ocupación del Estado en tareas inútiles, las reservas y el pesimismo frente a los cambios que se pudieran generar a través de la descentralización y las reformas político-administrativas, además de una escasa visión innovadora en el ámbito de la gestión pública y la suspicacia hacia los modelos de gestión provenientes del sector corporativo. Venezuela inició en 1999 el tránsito de una democracia representativa a una democracia participativa. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente y aprobada por referendo popular, fue el instrumento utilizado para la importante transformación de un régimen político de una democracia representativa a una democracia participativa. En la Constitución de 1999, propició un conjunto de políticas, leyes e innovaciones participativas que fueron evolucionando en el tiempo. En una primera etapa, entre 1999 y 2006, el gobierno del presidente Hugo Chávez estimuló la apertura del aparato del Estado a múltiples experiencias para la gestión en políticas públicas con las comunidades organizadas. El gobierno buscó como objetivo la creación de condiciones propicias a la inclusión social y el empoderamiento popular mediante la acción mancomunada de ciudadanos, comunidades organizadas y funcionarios públicos en la resolución de los agudos déficits de acceso a derechos y servicios públicos básicos que padecen la mayoría de la población venezolana. La sociedad respondió a la convocatoria gubernamental generándose un proceso participativo a través de una diversidad de modalidades como la mesa técnica, de agua, energía, de gas, etc., los consorcios sociales, las organizaciones comunitarias autogestionarias, los comités de tierra, de salud, etc. En el segundo gobierno de Hugo Chávez, el enfoque participativo sufrió una transformación que con los años se ha ido enfocando en el proyecto político del socialismo del siglo XXI. El gobierno maneja ahora el enfoque participativo orientado a la construcción de un poder popular, llamado Estado comunal, varios aspectos distintos y contradictorios con el de la democracia participativa de la Constitución de 1999. En la nueva conceptualización y en las leyes aprobadas en años recientes, las innovaciones participativas tienden a homogeneizarse y perder dinamismo articulándose a los consejos comunales y las comunas, que a su vez constituyen bases territoriales y brazos institucionales para la gestión de servicios públicos de un Estado fuertemente centralizado, que funciona con una dinámica cada vez más direccionada desde arriba y cuyo enfoque participativo es limitado. Dependencia económica. La dependencia está relacionada con el subdesarrollo. Se manifiesta en el sostenimiento de una estructura de producción industrial amparada bajo leyes contributivas de una potencia económica, cuya relación de comercio exterior es casi exclusiva. La dependencia ha existido históricamente desde la época colonial. En el caso de América Latina, a consecuencia de la dependencia económica y tecnológica, hay una industrialización truncada a falta de capitales. Por lo tanto, los países subdesarrollados están en la obligación de buscar capitales y normalmente recurren a las grandes potencias, que son las que intervienen en el país, produciéndose así una dependencia con estos países, importando capitales, maquinaria, equipos, tecnologías necesarios para cubrir las necesidades en el país,
las cuales el gobierno no puede cubrir. Uno de los motivos por los cuales las grandes potencias invierten en los países subdesarrollados es la mano de obra barata, las facilidades y exoneraciones que los gobiernos de estos países les dan a estas potencias, como también la disponibilidad de materia prima barata y en muchos casos particulares, tales como petróleo, electricidad, hierro, agrícolas, etc. Todos estos atractivos más las necesidades económicas que tienen los países subdesarrollados los convierten en países dependientes de las grandes potencias y de las empresas multinacionales. Dependencia tecnológica. En menos de 2 siglos, el proceso de industrialización se ha extendido desde una pequeña zona de Inglaterra a más del 25% de la población mundial. Pero esta expansión se focalizó exclusivamente en unos pocos países que hoy en día son los más industrializados y llamados países desarrollados. Como podemos ver, el 75% de la población mundial quedó excluida de esta expansión industrial y este 75% de la población mundial solo participa en la producción del 20% del ingreso mundial. Por otro lado, los países desarrollados con solo el 25% de la población alcanzan una producción real del 80% mundial. El promedio de ingreso per cápita de los países desarrollados es aproximadamente de 10 a 12 veces mayor que los países subdesarrollados. El desarrollo económico y tecnológico de los países subdesarrollados no depende únicamente del desarrollo de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, como sucedía a mediados del siglo pasado. El conocimiento tecnológico acumulado mundial en los países desarrollados desde la revolución industrial ha sido la causa del aumento de sus ingresos real per cápita de casi 10 veces en el último siglo. Sin embargo, la mayor parte de la humanidad vive bajo condiciones de desnutrición, en pésimas condiciones habitacionales y con una gran cantidad de analfabetos. Que se podría reducir estas malas condiciones de los países subdesarrollados si se lograra transferir las tecnologías de los países desarrollados a los países en desarrollo. Esto lograría una transformación económica y social de estos países rápidamente.